Hola, ¿cómo andan? Voy a grabar un videito sobre clasificación de articulaciones. Eh, Tengo acá un PowerPoint bastante rústico porque no manejo mucho el Power, hice lo que pude. Y también vamos a ir agarrando el Chrome, el navegador, y vamos a ir entrando al Anatomy Learning y mirando imágenes. Las articulaciones en anatomía humana se clasifican primero en tres. Se clasifican en Sinartrosis, que son articulaciones sin movimiento, que están ubicadas entre los huesos del cráneo y cara, son completamente inmóviles. Las anfiartrosis, que son articulaciones con poco movimiento, que generalmente están en la columna vertebral, son articulaciones que un poquito de movilidad tienen, pero no muy amplia. Y después tenemos las diartrosis, que son articulaciones con mucho movimiento, con mucha movilidad, que describen movimientos amplios. A su vez se subclasifican eh, de una manera bastante diversa, de que lo vamos a ver al final. Sinartrosis. Las sinartrosis son articulaciones que también se llaman suturas, que como les decía no tienen movilidad. Y hay cuatro tipos. Tenemos la sutura dentada, la sutura escamosa, la sutura armónica y la esquindilesis. La sutura dentada y la sutura armónica son bastante comunes, en, se repiten bastante en el cuerpo humano. Acá tenemos la sutura dentada, todas estas son suturas dentadas, ven que se ubican preferentemente en superior del cráneo. Tenemos la interparietal, la eh, parietofrontal, acá hay un hueso wormiano que es un supernumerario que es bastante habitual, que también esta articulación está articulando por una articulación dentada con el parietal, la occipito parietal, son todas articulaciones dentadas. Se llama dentada porque tiene como dientecitos que se van encajando unos con otros y queda así. Bien, esa es la sutura dentada. La sutura escamosa es un caso bastante particular porque se presenta solamente entre el hueso temporal y el hueso parietal. La articulación temporoparietal se llama. Eh, lo que tiene de particular es que tiene lo que se llama superficies cortadas en bisel. A ver si está grabando esto, sí, sigue grabando. Tiene superficies cortadas en bisel, lo que significa que es bastante difícil de dimensionar si no tenemos un cráneo, por lo cual yo filmé el cráneo que tengo yo, hice una filmación con el celular para que quede bien, que se intenté que se note bien esto que les quiero mostrar. Acá se ve el cráneo de frente para marcar la referencia de qué vamos a mostrar. Acá tenemos el cráneo de lateral, acá está el temporal, acá está el parietal, acá está el frontal, acá está el occipital, apófisis mastoide del temporal, arcada cigomática, huesos de la cara. Y lo que yo intenté enfocar con el teléfono es esto que les cuento de que hay una superficie como cortada en bisel. ¿Qué significa? Que es como si nosotros hubiésemos cortado con una sierra el hueso de un lado, el parietal, y del otro el temporal, y después los hubiéramos acercado y esas dos superficies así como cortadas estuvieran articulando entre sí. Por eso es una sutura escamosa. Em, Simplemente eso. Solamente que quería que se note bien. Acá, eh, capaz, ahí se nota bien. Em, Bien, seguimos. Después de la escamosa tenemos la armónica. La sutura armónica son dos huesos que articulan entre sí en una sinartrosis de manera armónica, valga la ultra redundancia. La manera armónica de articular significa que, eh, no sé cómo explicarlo, significa que encajan como sin... Piénsenlo en oposición a la dentada. ¿Vieron que la dentada tenía dientecitos?
Bueno, esta es bien lisa, por eso armónica. Eh, Tenemos como ejemplos los huesos propios entre sí, la apófisis ascendente del maxilar superior con los huesos propios, y bueno, hay más ejemplos en cara, pero este es el ejemplo típico que siempre se da. Y después por último tenemos la esquindilesis. La esquindilesis es también, al igual que la escamosa, específica de una sola articulación. Y es también bastante particular. La esquindilesis es, yo busqué acá la definición porque es bastante precisa también. Es una articulación en que un surco largo y angosto de un hueso recibe una lámina delgada de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, por un lado, tenemos, y sigo, la esquindilesis entonces es una lámina delgada que es el pico del esfenoides. Esto acá se ve en dos dimensiones y está cortado en un corte frontal, en un corte coronal, pero esto se prolonga hacia profundo y es toda una crestita fina. O sea, en tres dimensiones esto tiene profundidad y sigue todo así, como está acá. Eh, y lo mismo con las alas del bomber. A ver, esto yo quiero usar el Anatomy Learning para mostrar esto, pero lo que pasa es que en el Anatomy Learning no está marcada la cresta del esfenoides, el pico del esfenoides. Entonces se pierde dimensión de lo que quiero mostrar. Acá está el cráneo, acá está la sutura dentada que les decía, que tampoco está tan dentada en el Atlas en Anatomy Learning. Acá está la eh, temporoparietal, esta la del cortado en bisel. Y si nosotros vamos hacia abajo y nos encontramos acá con el bomber, esto lo estamos viendo de atrás, ¿no? De atrás y de abajo. Este es el bomber. Este bomber de acá, que es un hueso de la cara, es uno de los dos huesos impares de la cara junto con la mandíbula. Después el resto son todos huesos pares. Este bomber articula con el esfenoides, el amarillo de acá es el esfenoides. El bomber articula con el esfenoides por una esquindilesis. ¿Por qué? Porque el bomber tiene dos alitas, que son estas de acá. Son lo mismo que esto de acá. Que esto de acá. Esto. Y acá, si bien no se aprecia en el Atlas porque no está hecho eso, acá habría una cresta toda alargada, o sea, una pequeña... cresta es como lo opuesto a zanja. En vez de ser un pozo alargado, es una prominencia alargada pero finita. Eh, que estaría todo así a lo largo, articulando con el bomber que viene... Uy, bueno, se me fue. Acá, articulando con el bomber que viene acá. Así. Bien. Eso sobre suturas. Sobre sinartrosis. Después tenemos, bueno, también tenemos que hay dos que no se describen generalmente clásicamente no se describen en las sinartrosis, pero que también son sinartrosis, que son la gonfosis, que es la articulación de los dientes con el hueso, los huesos maxilares, que la particularidad que tienen es que se ligan por un ligamento que une al diente al hueso. Entonces, eso es una gonfosis, una unión por ligamento y solamente por ligamentos. Lo que pasa es que el diente, bueno, es una estructura distinta al hueso y por eso eh, considerar esto como una articulación no respetaría, digamos, la definición de que una articulación es la unión entre dos huesos, porque un diente no es un hueso. Entonces, esto tómelo con pinzas. Y después está la condrosis, que es la articulación de dos huesos entre sí. Yo acá no tengo el ejemplo que quería. Sincondrosis. Bueno, tenemos por ejemplo los cartílagos costales, que son estructuras que unen las costillas con el esternón, que eso es una sincondrosis. Pero también tenemos la sinostosis, que es
la articulación, no estaría apareciendo, pero la articulación de el esfenoides con el occipital. Articulan por una articulación el esfenoides con el occipital. Articulan por una articulación que es completamente soldada en el adulto. Queda unido con tal fuerza que queda todo unido. Es como si fuera un mismo hueso. Queda soldado en un punto de la vida. Entonces, la única manera de separarlo es cortándolo con un serruchito. Los libros siempre, siempre dicen eso cuando hablan de... Porque para dar una idea de lo fuerte que queda unido. Bien, terminamos al fin con Sinartrosis. Termina siendo más largo de lo que parecía. Anfiartrosis. Las anfiartrosis son articulaciones con poca movilidad, como les decía. Tenemos, por ejemplo, las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí. La articulación de los cuerpos vertebrales entre sí tiene un disco intervertebral, que es el que se jode en las hernias de disco, que le permite una movilidad, pero poquita. Lo que sí se logra es bastante movilidad en la columna en su conjunto, porque si nosotros sumamos una anfiartrosis más otra anfiartrosis, así, en toda la columna, obviamente vamos a ir sumando las pequeñas movilidades de cada una de ellas y así va a tener más movilidad. Después está la sínfisis pubiana, es la articulación entre los dos coxales, el de la derecha y el de la izquierda. Estos son los coxales o hueso ilíaco. Hacia atrás tienen el sacro, pero hacia adelante articulan entre sí por las porciones que se llaman pubis de cada uno de los coxales, por un pequeño cartílago que los une. Es también una anfiartrosis, articulación con poco movimiento. Y después tenemos algo que tampoco se describe clásicamente, que son las membranas interóseas. Son un ligamento plano que une, tenemos en el antebrazo y en la pierna. Une radio con cúbito y une tibia con peroné. Eh, pero esto también clásicamente no se describe como una articulación. Pero acá sí que podríamos decir que cumple con la definición, porque es la unión entre dos huesos. Así que eh, este sí. Aparte lo he visto descrito en algunos lados, así que esta se podría considerar una articulación, una anfiartrosis. Después tenemos las diartrosis. Las diartrosis son las articulaciones con mucho movimiento. Tienen una subclasificación en 6, que son las famosas estas en artrosis, artrodia, troclear, condilia, encaje recíproco y trocoide. Cada una de estas tiene una anatomía en particular y esa anatomía que tiene le permite cierto grado de movilidad. Todas tienen mucho movimiento, pero algunas tienen en algunos ejes y otras en otros. Me explico. Algunas pueden hacer, por ejemplo, flexión-extensión y otras pueden hacer, además de flexión-extensión, pueden hacer abducción y aducción. O sea, separación y aproximación de la línea media. Em, Ahora capaz se entiende más con ejemplos. Enartrosis. Las enartrosis son las articulaciones que por un lado una de las superficies articulares es esférica, es como una pelota, y la recíproca o sea, la superficie articular del otro hueso es recíproca, es como, es completamente cóncava y la esfera corresponde a esa concavidad, por lo cual son las diartrosis de mayor rango de movilidad. Eso lo tengo después igual en el Power. Artrodia. Las artrodias son articulaciones con superficies articulares planas. El ejemplo típico es el de los huesos del metacarpo y del metatarso entre sí. Acá tenemos el metacarpo. No así las de la primera fila del carpo, con las de segunda línea del carpo, que es una bicondilia, pero sí
Por ejemplo, el trapecio con el trapezoide, el grande con el ganchoso y así. Muchas de los huesos entre sí articulan por carillas planas. Después tenemos la troclear. La troclear, acá en realidad puse este ejemplo a propósito porque el codo se compone de tres articulaciones, que es, el codo participan en la articulación el húmero, el radio y el cúbito. El húmero articula tanto con el radio como con el cúbito, por dos articulaciones independientes, y después el radio y el cúbito entre sí por otra. Entonces tenemos tres articulaciones distintas. Eso lo podemos aprovechar acá en Anatomy Learning. Voy a miembro superior, vista general, y acá podemos hacer zoom acá y vemos el codo. Si le sacamos todos los ligamentos, lo que vamos a ver es que son tres articulaciones independientes. Este es el húmero, este es el cúbito y este es el radio. Tenemos por un lado la articulación del húmero con el cúbito, acá. Por otro, la articulación del húmero con el radio. Y por otro, el cúbito y el radio entre sí. Estos son tres tipos distintos de articulaciones. La troclear es la del húmero con el cúbito. Y es el ejemplo perfecto porque justo el húmero tiene una tróclea, que es esta superficie articular que está acá. Acá en lo celeste esto está representando cartílago. Y una superficie que es recíproca a la tróclea, que es lo que se llama la cavidad coronoidea del húmero. La cavidad coronoidea, que es esta porción del cavidad sigmoidea mayor, claro, apófisis coronoides, o sea, en realidad, perdón, la apófisis coronoides es esta prominencia. La cavidad que queda se llama cavidad sigmoidea mayor, mientras que la cavidad sigmoidea menor viene a ser la que articula con el radio. La cavidad sigmoidea mayor es la que corresponde a la tróclea, y la tróclea es una superficie que va de describe como una especie de semicírculo flanqueada por, o sea, flanqueada significa que a los costados está limitada por dos. Bien, entonces el ejemplo típico de troclear es el húmero con el cúbito, porque justo el húmero tiene una tróclea, siendo tróclea, voy a darles bien la definición, tróclea, definición, articulación en forma de polea. Esto de la polea es interesante porque acá tenemos el dibujito esquemático. Esto es una troclear esquemáticamente. Es como una bisagra, ¿ven? Acá, esto no podría estar más, más esquemático. Funcionalmente se puede entender como una bisagra y anatómicamente es una estructura... quiero encontrar una buena definición. Una de las superficies articulares aparece configurada como un canal de una polea y la otra presenta una cresta, por lo que se desliza por el canal en la polea. Este tipo de articulación pertenece... el canal de una polea y la otra presenta una cresta. Las interfalángicas del pie y de la mano. Tenemos las falanges entre sí y del pie y las falanges entre sí, este con este y este con este. Acá no le den bola a lo que está marcado del círculo amarillo porque está marcando otra cosa, ¿sí? Eh, las interfalángicas, o sea, las de las falanges entre sí, son también trocleares. Son, yo me lo acuerdo más fácil
pensándolo en el tipo de movimiento que pueden hacer, pero eso como lo tengo después en el Power no quiero decirlo ahora para no desorganizarme. Después tenemos la condilia. La condilia es una articulación que es parecida a la de artrosis, pero es más irregular. En vez de tener una esfera, tiene lo que llama un cóndilo. Un cóndilo es como una esfera imperfecta. Es una esfera deforme. Tenemos dos ejemplos bastante buenos que son en la metacarpofalángica, que es el metacarpiano, que es un hueso largo con la falange proximal, la primera falange, que es otro hueso largo, pero que en vez de ser trocleares son condilias y estas permiten, por ejemplo, el movimiento de los dedos hacia los costados. Nosotros los dedos los podemos flexionar solamente, pero los dedos sobre el resto de la mano, o sea, sobre el metacarpo, podemos lateralizar aparte de flexionar. Fíjense con sus manos, si no. Y después el otro ejemplo que tenemos es el de la ATM, la articulación temporomandibular, famosa por ser la única articulación móvil, la única diartrosis de todo cabeza ósea. Eh, También está el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del temporal. Esta es incluso es doble porque la mandíbula articula por un lado con un temporal y por el otro lado con el temporal del otro lado por dos ATMs distintas, de derecha e izquierda. Esta también es un buen ejemplo de condilia. Tenemos una superficie que no llega a ser esférica porque es un poco más irregular, pero se puede comparar. Después tenemos la encaje recíproco. La encaje recíproco o celar, que es, no quiero ver si se escribe con S, ¿no? Celar. Encaje recíproco. Encaje recíproco. Articulación celar. Sí, está bien. O con doble L. Sí, celar. Silla de montar. Acá está. Silla de montar, celar o encaje recíproco. Yo generalmente me la acuerdo como encaje recíproco, pero sepan que también está estas otras denominaciones. Eh, el ejemplo típico es el de el primer metacarpiano con el trapecio, que es este huesito de acá, perteneciente a el carpo. Es bastante específica esta articulación, solamente se encuentra acá y en otro ejemplo que vamos a ver ahora, pero funcionalmente es muy importante porque es la que permite que el pulgar se meta para adentro en la mano y es lo que permite agarrar cosas. Esto fue un salto evolutivo importante cuando el hombre evolucionó del resto de los primates. Después está, acá hay un circulito marcando cuál articulación les digo. Primer metacarpiano con trapecio. Después está otro ejemplo de encaje recíproco que es la que esta me la dijeron la otra vez en una clase que yo no me acordaba, no sé si sabía, que es la clavícula con el esternón. La articulación, acá no se llega a ver, pero acá está el nombre. Articulación esternoclavicular, esternón con la clavícula. Y después está la trocoide. Por último, la trocoide. La trocoide es una articulación que pivotea. Tenés una superficie en forma de eh, diente o en forma de, también pasa con la radiocubital superior, una superficie que gira sobre la otra eh, a manera de pivote. A ver si lo puedo explicar un poco más. Bien, movimientos que puede hacer cada uno de los tipos de artrosis. La enartrosis tiene movimientos en los tres planos, en todos los planos posibles. Tenés abducción y aducción, que es separación y aproximación de la línea media. Acá como vemos acá en la imagen. Y esto sería miembro superior, abducción y aducción. Y esto es miembro inferior.
Después está flexión-extensión, que nosotros generalmente lo que se suele nombrar es el codo. O sea, el antebrazo sobre el brazo puede hacer flexión y extensión, pero el hombro y la articulación coxofemoral también hacen flexión y extensión, eh, de la misma manera que el codo. Y después tenemos rotación. Las articulaciones del hombro y de la cadera, o sea, la escápulo-humeral y la coxofemoral, son en artrosis y por eso tienen estos tres planos de movimiento. Después tenemos las artrodias, condilias y encaje recíproco, que las tres, yo me lo acuerdo así, más fácil, las tres tienen dos ejes de movimiento. Eh, en vez de tres, tienen dos, cada una a su manera. Y después tenemos la troclear, que tiene flexoextensión solamente. Esta es, por ejemplo, el codo funcionalmente actúa como una troclear. O los dedos, las interfalángicas, que les decía hoy. Y después la trocoide, que es la que pivotea. Eso más o menos. Acá estaba editando el video y me di cuenta de que no dije que una regla general de las trocleares, además de que solamente tiene flexoextensión, es que generalmente tienen los ligamentos laterales muy fuertes. Eso se ve, por ejemplo, en el codo, que si lo ponemos con ligamentos y todo, tenemos dos ligamentos laterales que si bien no, capaz no necesariamente muy extensos, sí son fuertes, son ligamentos que, porque tienen la función de evitar que se permitan los movimientos laterales que no la puede hacer este tipo de articulación. Lo mismo que acá, que los ligamentos laterales de las interfalángicas. Son ligamentos fuertes, ¿sí? Este de acá. Eh, se podría... Acá, ahí queda pintado. Los ligamentos laterales de las articulaciones troquelares son fuertes.